Es bien marcado. Ok, entonces de nuevo, buenos días. Habíamos ayer empezado a hablar un poco de la meteorización de rocas. Les decía que todo suelo tiene su origen en la meteorización, en todos los procesos geológicos o los eventos también climáticos que han sucedido, y cada suelo tiene su marca, digámoslo así, tiene su marca, y eso es lo importante de empezar nosotros a recordar, porque esto es un recordatorio rápido, ya que ustedes lo debieron de haber visto en suelos 1. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que la meteorización es ese proceso, ¿sí? Y aquí solamente para que recordemos lo que les había dicho un poquito ayer sobre las rocas. Ya saben que son 3 tipos: sedimentarias, metamórficas e ígneas. Y aquí solo para que recuerden, todo viene o todo inicia desde la profundidad, desde el núcleo, ¿sí?, de la Tierra, el cual entonces está el magma, y de ahí por presiones, entonces pueden suceder varias cosas. Una, que existan rocas ígneas intrusivas, o sea, intrusivas es que se quedaron dentro, ¿sí?, dentro, y no lograron salir a la superficie. Entonces le llamamos intrusivas, de dentro. Ahora, si tenemos rocas ígneas efusivas, esas entonces ya lograron salir, ¿sí? Todo esto también depende de la velocidad con que salga, depende de todos los procesos que se susciten aquí abajo en el núcleo, pero todo inicia desde allí. Puede ser que en muchos lugares no esté el volcán como tal, ¿sí? Pero hace muchísimos millones de años tuvo que haber sucedido, tuvo que haberse dado algún tipo de evento para que estemos entonces así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estas rocas ya salen? Bueno, estas rocas tienen todo un proceso, y a todos esos procesos que se van dando, entonces viene la humedad, viene entonces la erosión que se puede dar, el arrastre, el transporte de un lugar a otro, ¿sí? Y todo eso va haciendo que se vayan creando rocas sedimentarias. Pero la palabra metamorfosis, que es el otro tipo de roca, ¿a qué viene o a qué hace alusión? La metamorfosis son cambios. Entonces, de a cómo sale, de cómo son las rocas ígneas efusivas, a cómo ya podemos ver las metamórficas, ha sufrido mucho cambio, y esos cambios pues se deben también a microorganismos, se deben a eventos, a pluviosidad, a la erosión, al arrastre, a que tanta fuerza eólica exista en el lugar, ¿sí? Pero todo esto es un ciclo, entonces vuelve aquí a profundizarse con roca sedimentaria, y también puede ser que ocurran procesos radiactivos en el interior del núcleo, ¿sí? Y pues suministra energía calórica, la cual también puede estar formando o puede revertirse en roca sedimentaria. Eso son algo muy rápido de lo que podríamos decir que sucede. Ahora, si ya lo vemos como la meteorización mecánica, que también es la que contribuye, entonces aquí lo que más me interesa es que vean que toda esta meteorización mecánica nos da como principio meteorización química, física y biológica, ¿sí? Y de aquí inicia el proceso para la construcción de suelo. Entonces, si tenemos en esta imagen, vean que es como un bosque, ¿sí? Tenemos mucha hojarasca. Tenemos también, ¿esto verdecito qué será? Musgo. Musgo. ¿Y esto blanquito qué es? ¿No sería un tipo de hongos, Master? Hongos. ¿Ustedes saben la diferencia que puede haber entre musgo, entre hongo, entre estalagmitas, estalactitas? ¿Saben esas diferencias?
¿no? De los Bueno, últimos dos, los sí lo apunten. tengo bien claro. De Ajá. que una es de las que desciende de arriba hacia abajo y la otra sube. Así se Si diferencia. desciende, bueno, sí, de arriba hacia abajo. Ok. Consulten, por favor, todos. Diferencia entre musgo, estalagmita, estalactita, líquen, ¿sí? Esas son cositas, recordatorios desde biología, ¿no? Bueno, aquí entonces por todos esos procesos que se van suscitando por altas temperaturas, por la dilatación que puede ocurrir. Fíjense que podríamos decir que esta roca era completa, ¿sí? Hace millones de años. Y entonces por meteorización física, química y biológica se resquebrajó, se dilató, hubo toda un quebrantamiento, si le quieren llamar así. Y aquí vemos, por ejemplo, por los cambios de temperatura, sucede este tipo de cosas, ¿sí? Acuérdense en que esto podríamos decir que es un desierto y en el desierto hace mucho frío. ¿Cuándo? En la noche, ¿sí? Pero también hace muchísimo calor extremo de día. Entonces, es perfecto para que suceda esta meteorización física, ¿sí? Que ayuda entonces la dilatación que se crea, ¿sí? Por esos cambios de temperatura, esos choques térmicos. Ahí se crean estas altas y estas bajas. Y aquí en esta meteorización por heladas, entonces, digamos que todo esto es que se dilató la roca y allí entonces entró el agua, luego se congeló y ayuda a resquebrajar, ¿sí? Ayuda a que se vaya poniendo cada vez más pequeña, al punto de que llega a ser un mesh muy, muy, muy mullido, muy talco, y eso entonces por acción microbiana de las macro, meso y microorganismos, pues genera en muchos millones de años un suelo, ¿sí? Y suelo con su marca, como les decía. Ok, aquí esto es también un resumen de lo que son las meteorizaciones. Recuerden siempre, el suelo es tridimensional y vean que inicia desde estos orígenes, ¿no? Desde las rocas. Entonces recuerden su tridimensionalidad, va en física, química y biológica. Lo que van a hacer con esta gelifracción, termofracción, aloclastia, oxidorreducción y todos estos procesos es consultarlos, ¿ok? Van a consultar cada uno de ellos para que ahonden un poco más en esas meteorizaciones, tanto física, química como biológica. Sin embargo, como que les adelanto, en todo lo que tiene que ver con la física, siempre está metido los procesos mecánicos, ¿sí? Siempre hay procesos mecánicos allí. Todo lo que tiene que ver con la química, siempre hay procesos que se suscitan en el agua, ¿sí? Oxidación, dilución, hidratación, carbonatación, todo eso tiene que ver con el agua y con el oxígeno. Y en las biológicas, pues tenemos que ver con los grandes grupos, ¿sí? De bacterias, hongos, bueno, protozoos, vegetales, todo lo que reunimos como macro, meso y microorganismos, ¿sí? Eso en un pasón rápido. ¿Qué meteorización podemos apreciar aquí? Esto hace millones de años, pues era completo y se generó, ¿sí? Meteorizaciones físicas, químicas y biológicas. Ahora, si ya tuviéramos bien claro cada uno de estos, entonces podríamos pasar a decir qué ha sucedido aquí, ¿sí? Lo cual pretendo ya lo puedan deducir cuando estudien esos conceptos. Esto solamente es erosión, recuerden pues que erosión es pérdida, se sucede un transporte por los mismos eventos, especialmente por los eólicos, y pues hay una sedimentación. Esto, que también ya lo vieron en suelos 1, pues tenemos la roca madre, el resquebrajamiento y la meteorización física, química y biológica que se va suscitando, y podemos obtener esos diferentes horizontes. Obviamente para cuestiones de producción agrícola, pues entonces quisiéramos alguno de estos dos, ¿no? Sin embargo, por tener la roca madre un poco más completa, pues sería
algo incipiente para poder hacer bien las labores, especialmente si queremos frutales, ¿sí? Aquí pues tendríamos como los perfiles, los horizontes o los suelos, las fincas ideales, ¿sí? Pero todo esto no ocurre de la noche a la mañana, tiene todo un proceso, tiene todos unos eventos y allí se los reúno. Este es para que lo vean desde otro punto, ¿sí? Es de el magma, que volvemos a lo mismo, ¿sí? Hay una cristalización, todo eso es pues por eventos, todo se da por rapidez, ¿sí? Lo rápido, la velocidad con que pueda cristalizarse. Si no es tan rápido, entonces posiblemente podamos tener rocas ígneas intrusivas. Recuerden que lo intrusivo es dentro. Y si el evento fue bastante fuerte, entonces ya salió y ya tenemos entonces toda una erupción y tenemos rocas ígneas extrusivas, ¿sí? Hay unas consolidaciones, esto puede volver aquí por intemperismo y todos los eventos geológicos que pueden ocurrir. Entonces podemos pasar ya a pensar en todo este proceso, ¿sí? Todo este proceso. Y de aquí, cuando ha pasado todo este proceso, pues tenemos rocas sedimentarias y las metamórficas, que han sucedido también muchos eventos con ellas, pero las ígneas siempre las tenemos como las primeras, digámoslo así. ¿Sí? Ok. Aquí también tenemos meteorización. Miren, me encantaría que me pudieran decir esto como verdecito oliva, ¿qué es? Esto negro, ¿qué es? ¿Sí? Esto blanco, ¿qué es? Pero lo van a poder hacer después de las consultas que están realizando. Son líquenes, son musgo, ¿qué son? ¿Sí? Y que ellos están trabajando allí, ¿no? Ellos están viviendo y trabajando y están desintegrando esta roca. Eso es lo que están haciendo. Entonces ahí tenemos a grandes rasgos meteorización biológica. Aquí pues tendríamos las tres. Fíjense cómo colonizó toda esta raíz esa roca. Y pues es una vista bien bonita de lo que hace la naturaleza. Este es otro gran resumen de meteorización física, química y biológica. Recuerden que cuando les pregunté, al menos en este punto de la clase, cuando les pregunte sobre físico, químico y biológico, o nos estamos refiriendo a las meteorizaciones o nos estamos refiriendo a las fertilidades. No se me vayan a confundir, porque algunos piensan que de pronto les estoy hablando de físico, químico y biológico y se confunden con fertilizantes. A este punto, todavía yo no les voy a preguntar sobre fertilizantes, porque aún deben de conocer muchas otras cosas para poder ya hablarme de ellos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos paso por pasito y por ahora lo que puede hacer referencia cuando yo les pregunte, estamos refiriéndonos a las meteorizaciones o estamos refiriéndonos a la fertilidad, ¿ok? Recuerden, porque es bien importante para mí que entiendan que existe la física, la química y la biológica, ¿ok? Entonces así puedan ustedes irse creando conceptos mucho más integrales de lo que es la fertilidad del suelo, ¿ok? Eso es lo que pretendo cuando les repito tanto sobre esto. Bueno, ahí lo estudian. Esto es una gráfica que normalmente pongo a analizar. Espero que ustedes también lo hagan, que la analicen sin la presión de la nota, pero sí hagan su análisis y si han olvidado alguna de estas palabras, entonces por favor las buscan, ¿sí? Las buscan. Recuerden siempre que en el eje Y está ¿qué? La variable dependiente o independiente. Eso es importante aún para lo que tienen que graficar cuando van tomando datos de su cultivo. ¿Cómo van a graficar? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Quién me dice? Eso ya todos lo saben. ¿Cuál es?
A ver, Melanie, Moisés, Walter, que no los veo. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Y es independiente y la X es la Y es la dependiente y la X es la independiente. Muy bien, Katia, tienes buenas bases, Katia. Está muy bien. Ok, ya sabiendo eso, entonces ustedes empiezan a interpretar. Yo sé que a veces no les queda muy fácil, pero empiecen a interpretar este tipo de gráfica, ¿ok? Porque les va a servir bastante. Bueno, aquí tenemos algo, ¿sí? Llamamos como ley del mínimo, pero ustedes saben que la ley del mínimo, les dije que les iba a poner una lectura, es corta, para que vean y vayamos quitando esa idea, porque siempre, aún a mí, me enseñaron que la ley del mínimo entonces era de Justin von Liebig, ¿no? Realmente él la escribió, pero realmente él no la hizo. De ahí les voy a dejar una lecturita para que vayan entendiendo qué fue que pasó ahí y la importancia de escribir algo, ¿sí? Porque después de pronto se lo toman. Ok, aquí quiero que vean algo importante y es que tenemos un mínimo, este mínimo, tómenlo como cualquier tipo de cosa que querramos. Por ejemplo, nosotros en producción, siempre pues pensamos en la producción, ¿no? Entonces vamos a tomar la producción como uno de los ejemplos. Si tenemos un mínimo en producción, ¿sí? Entonces estamos en este lado, ¿sí? Les voy a explicar lo más sencillo posible. Está en este lado. Miren que tenemos toda una curva, pero esta curva pues obviamente tiene tres partes. Aquí tenemos un mínimo de producción, aquí tenemos una producción óptima y aquí tenemos un máximo, ¿sí? Pero ¿qué pasó en este máximo? ¿Por qué se me fue hacia abajo? Bueno, traduzcamos ahora que aquí en el mínimo no teníamos, digamos, todo el aporte nutricional ideal o el cual se debería de tener para el suelo. Aquí en la zona óptima el suelo está muy bien, ¿sí? Está produciendo muy bien ya todo el cultivo. Pero ¿qué pasó aquí en este máximo? ¿Sí? En este máximo pasó que ya simplemente, así usted le aplicara más, ya no habría allí producciones extra, ¿sí? Entonces miremos este otro. Este de Michelin, miren, por cada uno iríamos teniendo, ¿sí? Una producción. Pero luego pasamos a esta modificación, que es que igual, umbrales, ¿sí? Umbrales de producción. Un rendimiento máximo, pues lo tendríamos aquí, el mínimo por acá. Y acá, ¿por qué fue que se vino a pique? Si es que estábamos en la producción óptima, se vino a pique toda la producción, todo el rendimiento, porque simplemente la gente cree que a veces duplicando o triplicando el aporte nutricional, entonces esta curva no va a ser esto, sino que va a seguir siendo hacia arriba. Y eso es falso, ¿sí? Eso es falso, es necesario que lo entiendan, por favor leen y complementan, porque allí hay algo y es que uno no debe de guiarse por lo que hace el vecino o el tío le dio resultado, yo voy a hacer lo mismo en mi finca y voy a hacer lo mismo en mi suelo, ¿sí? Eso no está bien, ¿sí? Aquí pues la famosísima ley del mínimo, ¿sí? El elemento menos disponible, en este caso el potasio, limita la producción hacia el resto estén bien. Aquí yo lo traduciría como un desequilibrio iónico, ¿sí? Un desequilibrio iónico, pero aquí es como muy marcado y lo veo yo un poco sesgado,
porque no estamos hablando de una integralidad, no estamos hablando de qué pasa con lo físico, no estamos hablando de qué pasa con los microorganismos. Entonces, en ocasiones no es que el elemento esté o no esté. Aquí hablamos de la disponibilidad del mismo, pero a veces lo que nos permite que haya disponibilidad del mismo son los microorganismos, ¿sí? Sin embargo, pues sí, es importante saber que existe, pero también es importante que la cuestionemos un poco, ¿sí? La cuestionemos un poco. A veces no es que necesitemos aplicar nutrientes, a veces es que necesitamos hacer otro tipo de manejo y realmente el del problema no sea el nutriente, ¿sí? Bueno, voy a parar aquí. Usar el uso compartido, ¿no? Usar. Ok, entonces vamos a continuar. Después, lo que ya continuaría sería este capítulo 2. Este capítulo 2, muchachos, yo lo considero como el corazón de la clase, ¿sí? Así lo considero, como el corazón de la clase. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen que cimentarme muy bien todo esto para poder entender un poco más de la fertilidad de los suelos, ¿sí? Para poder entender y para que poder después me hablen, ¿sí? Con toda propiedad de cada una de estos procesos que se suscitan, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos son mineralogía de arcillas. Recuerden que la arcilla, les adelanto que es junto a la materia orgánica, los óxidos e hidróxidos de hierro, pues son químicamente activos. Entonces, son los que nos permiten el aumento de la SiC, que es la capacidad de intercambio catiónico, la cual también la vamos a ver. Luego tendríamos la conductividad eléctrica, un resumen de ella, para que vayan como interiorizando. La conductividad eléctrica, tómenla como la medida indirecta, ¿sí? La medida indirecta que tiene la concentración de sales en un suelo. Y la materia orgánica, pues que si lo queremos resumir en 2 palabras, es la vida del suelo, ¿sí? Es la vida. Sin materia orgánica, muchachos, es bien difícil producir y además no seríamos sustentables ni sostenibles, ¿sí? Entonces, prestenle bastante atención a ella. El pH. Bueno, el pH todos conocemos como el potencial, sí. Pero no queremos solamente ese concepto que vimos en química, sino queremos verlo como la reacción del suelo, ¿sí? La reacción. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un pH 5? Ah, ¿qué pasa cuando tengo un pH 8? ¿Qué sucede con la disponibilidad de nutrientes? Porque el pH es una cualidad, es una característica, es una de las propiedades químicas más influyentes para la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ese pH es lo primero que uno como que aprecia en un suelo, luego también lo corrobora o lo va haciendo como la similitud con el color del suelo, ¿sí? Lo va integrando, entonces uno dice, uy, ese suelo está rojo, o posiblemente tenga unos pH fuertemente ácidos. Entonces estaríamos en el lado izquierdo de la escala de pH, ¿no? Acuérdense que va de 0 a 14. Pero en suelos casi siempre estamos hablando de 4 a 10, suelos agrícolas. En la sustitución isomórfica también la vamos a estar viendo y es bien importante, pero especialmente cuando se forman las arcillas. Obviamente ella nos da unas características implícitas de cada suelo, ¿sí? Los procesos de oxidación, reducción, hidrólisis e hidratación también los vamos a estar viendo. Y les aconsejo que lean y ya hayan descargado los 9 archivos o los 9 documentos que les he dejado en el campus virtual, los cuales, como allí les escribo también, les van a ayudar para ir complementando todos estos conceptos. Necesito que lo estudien muy bien, muchachos.
El ustedes estudiar muy bien estos conceptos les va a permitir continuar a un ritmo muy bueno la clase, continuar a un ritmo muy bien porque, le repito que para mí este es el corazón de la clase. Si usted me entiende que es una materia orgánica, si usted entiende las escalas, si usted entiende que está directamente relacionada con los microorganismos, si usted entiende que no quiero conductividades eléctricas muy elevadas, pero tampoco muy bajas. ¿Cuál conductividades quisiera? ¿Por qué? ¿Qué hago cuando la conductividad está muy baja? ¿Qué hago cuando está muy alta? ¿Sí? Si usted me entiende que la SIC es, aparte de decir, siempre decimos la retahíla de capacidad de intercambio catiónico, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si mi SIC, que todo tiene un valor, qué sucede si mi SIC está baja? Voy a tener problemas, pues mi suelo no va a ser muy fértil, así yo le aplique fertilizante de síntesis química o le aplique fertilizante orgánico, no lo va a poder retener, por lo tanto la planta no va a poder comer. O sea, todo ese tipo de cosas son las que tienen que ir asociando, pero para poderlas asociar, como les digo, vamos poco a poco. Entonces, para poderlas asociar, ustedes primero tienen que saber qué son, ¿cierto? Primero tenemos que estudiar cada una de ellas, ¿ok? Bueno, esto sería el resumen del capítulo 2. También le voy a dejar algunas actividades para que vamos como interiorizando cada una de ellas, ¿sí? Y este es un clásico, siempre les digo que es un clásico, para mí es bien importante este gráfico, es bien importante, porque este gráfico nos va permitiendo entender cómo es que funciona la fertilidad de los suelos, ¿sí? Miren que esto estamos diciendo, estamos creyendo, véanlo como una arcilla o una materia orgánica. ¿Y cómo está cargada la arcilla, la materia orgánica? Negativamente. Como está cargada negativamente, cuando entonces vienen todos estos nutrientes, ¿sí? Con sus valencias, ¿sí? Todos estos nutrientes, todos estos cationes, entonces se pueden adherir, ¿sí? Por cargas electrostáticas y por fuerzas, se pueden entonces adherir, ¿sí? Y pueden ir ocupando espacios. Entonces, es bien importante que entiendan que la arcilla y la materia orgánica es vital para el suelo, ¿sí? Bueno, el sistema ya nos va a sacar, entonces volvemos a entrar, por favor.